también denominado ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula situada en el núcleo de todas las células y también el material genético de todos los seres vivos. Entre su descubrimiento podemos mencionar a Friedrich Michel en 1869, posteriormente a Robert Hagen en 1914, quien descubrió un método de tinción para poder revelar el ADN, y quien también descubrió que éste estaba situado en el núcleo de todas las células eucariotas, más específicamente en los cromosomas. Ya en 1952 podemos mencionar a Alfred Hertz y a Martha Chas, quienes hicieron experimentos para revelar que este era el material genético. Vamos a hablar un poco de su estructura. Bueno, la estructura del ADN nuclear era un misterio hasta que un zoólogo llamado James Watson y un físico llamado Francis Crick demostraron que en 1953 este ADN consistía en una doble hélice formada por dos cadenas, lo cual quiere decir que es bicatenaria. Bueno, el ADN está compuesto principalmente por nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos por ácido fosfórico, una base nitrogenada y una desoxirribosa. También se podría decir que el ADN es como un largo tren compuesto por diversos vagones. ¿Y qué llegaría a ser los vagones? Pues llegarían a ser los nucleótidos. Y bueno, cada nucleótido está unido uno con otro por un grupo fosfato, el cual llegaría a ser como el enganche de cada vagón. Bueno, como funciones que tiene el ADN estaría que el ADN posee como función específica la de participar en mecanismos de genética y herencia celular, lo cual quiere decir que puede almacenar la información biológica y hereditaria y también la puede transferir a la descendencia siguiente, pudiendo asegurar la continuación de los organismos en el lapso de tiempo. También puede controlar y coordinar las actividades y funciones celulares que se producen dentro del núcleo de la célula. Es por esta razón que se llega también a nombrar ADN nuclear. Continuamos con tipos de ADN. Tenemos el ADN fósil. El estudio de este tipo de ADN se utiliza en la paleogenética, que se utiliza para estudiar registros de ADN moleculares que sean lo suficientemente antiguos, pudiéndose así estudiar su composición. Continuamos con el ADN superenrollado, que es una molécula de ADN que está retorcida o girada sobre sí misma, de tal modo que el eje de la doble hélice propia del ADN no sigue una curva plana, sino que forma otra hélice, una superhélice. Una molécula con la misma secuencia puede estar en un estado relajado o en diferentes estados de enrollamiento. Las moléculas pueden sufrir superenrollamiento tanto positivo como negativo, dependiendo del sentido de la torsión. Continuamos con el ADN recombinante o recombinado. Es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada in vitro, por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos. Al introducirse este ADN recombinante en un organismo, se produce una modificación genética que permite la adición de una nueva secuencia de ADN al organismo, que conlleva a la adición o modificación de nuevos rasgos. La producción de una proteína no presente en un organismo determinado y producidas a partir de este ADN recombinante o recombinado se llaman proteínas recombinantes. Bueno, continuando con el estudio del ADN, existen numerosas técnicas para estudiar el ADN, como por ejemplo la secuencia de ADN, la huella de ADN, etc. La más importante de estas sería la ingeniería genética. Esta se ha desarrollado gracias al conocimiento del ADN. Este es un proceso por el cual se cortan cadenas de ADN mediante enzimas encontradas en bacterias, que son capaces de romper enlaces fosfato. Esas cadenas de ADN cortadas son sencillas y pueden unirse a otras que sean del mismo tipo. Es así como se puede eliminar de una secuencia de ADN los genes que no queremos y sustituirlos por otros. Sobre las aplicaciones del ADN. Primero, en el ámbito de la medicina, podemos ver cómo ahora se pueden modificar microorganismos para convertirlos en grandes fábricas de sustancias útiles como la insulina. En la medicina forense ahora se puede determinar mediante el ADN si alguien es culpable o no, por medio de piel, pelo, etc. En la taxonomía ahora se puede determinar
la evolución de una especie, comparándola con otra que tenga ADN parecido o similar. En la agricultura también se ha visto cómo se manipulan plantas genéticamente, ya sea para aumentar su producción, resistencia o incluso para retrasar su maduración. ADN mitocondrial. Definición. El ADN mitocondrial es un cromosoma circular que se encuentra dentro de las organelas celulares llamadas mitocondrias. Las mitocondrias se ubican en el citoplasma y son sitio de producción de energía y otras funciones metabólicas de la célula. En la célula madre, la que transmiten las mitocondrias y en consecuencia el ADN mitocondrial a su descendencia. Dentro de la mitocondria hay un cierto tipo de ADN. En cierta manera es diferente del ADN del núcleo. En este ADN pequeño y circular se contiene 16.500 pares de bases más o menos y se codifica en diferentes proteínas que son específicas de la mitocondria. Si recuerdas, estas vías están dentro de la mitocondria para producir energía. Algunas de estas enzimas de esas vías y algunas de las proteínas que son necesarias para el funcionamiento de dichas vías son codificadas por el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, como sabemos, tiene una forma circular, pero esta forma circular también se encuentra en el ADN de las bacterias, denominadas genóforos. Entonces, ¿por qué es igual al ADN de una bacteria? Ah, hace años, varios años atrás, es una hipótesis que aún es válida. Se dice que la mitocondria era una bacteria que ha endocitado a otra bacteria y en así se ha formado una célula eucarionte. Y han ido conjugando sus metabolizaciones así hasta hacer la célula de hoy en día, ¿no? Una célula eucariante con todas sus organelas, incluyendo las mitocondrias. La mitocondria, solo es una. Entonces, por eso tiene el ADN circular, lo mismo que una bacteria. El ADN mitocondrial proporciona 37 tipos de cromosomas y en estos van a ir sintetizando tanto su ARN ribosómico, su ARN de transferencia y también sus enzimas. ¿Para qué? Para su fosforilación oxidativa, para producir ATP, ¿no? Entonces, es la principal función que va a tener la ADN mitocondrial.